Le damos la bienvenida a esta segunda clase del curso Mayordomía Cristiana y el tema para el día de hoy es Mayordomía del Dinero. Queremos aprender como creyentes a honrar a Dios con nuestros bienes materiales que Él generosamente provee para nosotros. Yo sé que los diezmos es un tema polémico. Hay dos extremos en la iglesia. Por un lado, hay personas que niegan por completo los diezmos, diciendo que es parte de la ley del Antiguo Testamento, y como ahora estamos bajo gracia, no la ley, por lo tanto, dicen es un pecado pedir diezmos. El otro extremo es aplicar literalmente la ley del Antiguo Testamento y condenar a aquellos que no dan estrictamente el 10% de todo lo que tienen, además de primicias y otras cosas. Lo que queremos hacer ahora es preguntarnos qué dice la Biblia al respecto. Bueno, como parte de este curso, ya han hecho un trabajo práctico en el cual han analizado un pasaje en Deuteronomio 14 acerca de los diezmos y las ofrendas, así que voy a suponer que ya han hecho ese trabajo. Vamos a establecer los principios de los diezmos. Aquí quiero usar una analogía, el día de reposo, para ver si esto nos va a ayudar a poder entender mejor la actitud que el creyente debe tener hacia los diezmos. Como ustedes saben, uno de los 10 mandamientos tiene que ver con guardar el día de reposo. La ley de Moisés lo exigió estrictamente. Lo interesante es que en el Nuevo Testamento, los apóstoles no exigieron, a lo menos a la iglesia gentil, a guardar el día sábado. El Señor como judío guardaba el sábado y Pablo también, pero hay evidencias de que los apóstoles no exigían a las iglesias gentiles guardar el día sábado. Si miramos un momento Romanos, el capítulo 14, vamos a ver que el apóstol Pablo, lejos de exigir que tienen que guardar el sábado, el apóstol Pablo habla de una forma diferente. Miren en capítulo 14 de Romanos, versículos 5 y 6. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso de ese día, pensando el día de reposo, para el Señor no lo hace. Así que el apóstol Pablo aquí establece un principio muy importante que vamos a desarrollar en un momento. Y es que cada creyente tiene que estar claro en su mente, su conciencia delante de Dios, qué es lo que va a hacer. Y el apóstol Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 16, exhorta a la iglesia el primer día de la semana, cuando se reúnan, recojan una ofrenda para los pobres. Así que Pablo claramente había formado la iglesia en Corinto para reunirse para su culto, no el sábado, sino el primer día de la semana, el domingo, porque fue el día que el Señor resucitó. Así que nosotros hoy en día en la iglesia guardamos el domingo, a pesar de la ley del Antiguo Testamento, porque los autores del Nuevo Testamento indican que esa es la práctica apropiada que el Espíritu Santo guió a los apóstoles a celebrar. Sin embargo, aunque no guardamos en forma legalista y estricta el día sábado, como la ley del Antiguo Testamento establece, es importante que el creyente tome en cuenta los principios que subyacen la ley del día de reposo. Hay 3 principios particulares. Número 1, la importancia de descansar un día a la semana. Segundo principio,
que en 6 días debemos hacer todo nuestro trabajo. Y en tercer lugar, el día que vamos a descansar es un día santificado para el Señor. Esos son los principios que subyacen la ley del día de reposo. Así que ahora la iglesia cristiana, al guardar el domingo, lo guardamos tomando en cuenta estos principios de la ley del día de reposo. No aplicamos la ley misma, pero aplicamos sí los principios. Guardamos el espíritu de la ley y no la letra. Así que creo que debemos hacer exactamente lo mismo con los diezmos. Si se preguntarán, ¿y cuáles son los principios que subyacen los diezmos? También podemos mencionar 3. En primer lugar, debemos reconocer que todo lo que tenemos se lo debemos al Señor. Ahora es muy fácil pensar eso, es muy fácil hablar de eso, decir eso, pero es llevarlo a la práctica que indica que realmente lo creemos. Así que el dar los diezmos es una forma concreta y práctica de reconocer este punto fundamental, que todo lo que tenemos se lo debemos al Señor. Segundo principio, debemos dar en proporción a lo que hemos recibido. Por eso cada uno va a dar un monto diferente, porque todos tenemos montos diferentes que hemos recibido. Ahora, ¿cuál debe ser ese porcentaje? Si en el Antiguo Testamento Dios estableció 10%, sería bastante lógico tomar el 10% como nuestra base. No vamos a exigir que sea 10% estrictamente, pero a lo menos podemos indicar que el Espíritu Santo guió al Antiguo Testamento en esa manera. Tercer principio, como Dios nos da constantemente, también debemos dar los diezmos en forma constante, en la medida que vamos recibiendo, si es, sea el diario, semanal, mensual, como sea, debemos aprender a dar el diezmo al Señor. Ahora vamos a aprender algunas enseñanzas nuevas del Nuevo Testamento, cosas adicionales que hay que tomar en cuenta. En el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Dios entregó a los hijos de Israel la tierra de Canaán. Se repartieron entre las tribus, menos una tribu, la tribu de Leví. Ahora, el concepto del Antiguo Testamento es que Dios no les regaló la tierra, les dio el uso de la tierra. Los diezmos son una suerte de alquiler por el uso de la tierra. Ahora, en el Nuevo Testamento, la iglesia es el nuevo pueblo de Dios. Dios no nos ha dado una tierra geográfica como iglesia para tomar posesión y por ende para, digamos, pensar en darle a Dios algún alquiler. Pero ¿cuáles son los principios del Nuevo Testamento? En primer lugar, el Nuevo Testamento enfatiza que hemos sido comprados con precio. Si miramos 1 Corintios, el capítulo 6, miren lo que el apóstol Pablo escribe en versos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Noten esas palabras. No sois vuestros. Ustedes no son dueños de su vida. ¿Por qué no? Porque hemos sido comprados por precio. Es decir, antes de conocer al Señor, éramos esclavos del pecado y de Satanás. En la salvación, Dios ha comprado nuestra libertad.
pero no precisamente para hacer todo lo que yo quiero. Como yo he sido comprado por el Señor, en cierto sentido, no me pertenezco a mí mismo, sino que yo le pertenezco al Señor. Soy siervo de Dios. Ese concepto es muy importante en el Nuevo Testamento. Cada creyente debe considerarse un siervo de Dios. Cambiando la metáfora un poquito, podemos decir, Cristo es el Rey y nosotros somos sus súbditos. Por lo tanto, todo lo que nosotros tenemos, en realidad, le pertenece al rey. Y como en cualquier reino, el rey se reserva el derecho de pedirnos lo que él quiere, sea 10% o 100%. Por eso en Romanos el capítulo 12, el apóstol Pablo, habiendo descrito la salvación, la manera en la cual Dios nos ha comprado en Cristo, el apóstol Pablo dice, por lo tanto, a la luz de esta gran salvación, Pablo dice, presenten vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Y ese concepto de presentar vuestro cuerpo, ¿qué está diciendo Pablo? Que todo lo que tienen, cuerpo, alma y espíritu, pertenece al Señor. Y si Dios quiere pedirte 10%, hay que darle 10%. Si Dios pide 20%, también hay que darle 20%. Si Dios te pide toda tu vida, 100% para la obra, tienes que entregarte a la obra porque esa es la salvación. Y la marca de una persona que entiende la salvación, de ser un verdadero creyente, es que se rinde totalmente a Cristo para el bien de su reino. Por eso leemos en Hechos capítulo 2. Tanta gente se había convertido en Jerusalén, que no eran de Jerusalén. Habían llegado para la fiesta de Pentecostés. No habían traído dinero para quedar, digamos, un mes, 2 meses. Se convirtieron y querían quedar para aprender la fe antes de volver a sus tierras. Pero ¿cómo se iban a sostener? Bueno, leemos que la iglesia generosamente empezó a compartir todo lo que tenían para que nadie tenga necesidad. Y tal fue así que en capítulo 4 leemos de ese hombre Bernabé, que vendió un terreno que él tenía y dio todo el dinero a los apóstoles para repartir entre la gente necesitada. Ahí está el concepto. Ya no es un diezmo, es la totalidad de lo que Dios nos pide. Esa es la marca de un verdadero creyente. Por eso, hermanos, cuando el Señor nos pide algo, debemos darlo alegremente. En 2 Corintios 9:7, el apóstol Pablo dice, Dios ama al dador alegre. Y nuestra alegría de dar al Señor es por el tremendo privilegio de poder dar algo al Rey de Reyes. ¿Se acuerdan un incidente triste en la vida de David cuando Absalón se rebeló contra David? Y David tuvo que huir de Jerusalén. No había llevado provisiones para su gente. Y un hombre vino trayendo un montón de comida para David y todos los soldados. David quedó conmocionado. Le quería pagar en alguna manera, pero el hombre dijo, tú eres el rey. Para mí, un súbdito es un privilegio, es un honor poder dar a mi rey lo que yo tengo en su momento de necesidad. Y hermanos, el Señor promete que si damos generosamente, vamos a cosechar también
generosamente. Ese principio es muy importante. Por eso, ser mezquinos con Dios no tiene sentido. Solo te lastimas a ti mismo. Sé generoso con Dios porque Dios no es deudor de nadie. Él te va a devolver con creces cualquier cosa que tú le das. Y Él ha prometido encargarse de suplir todas nuestras necesidades cuando tengamos alguna necesidad. En Filipenses el apóstol Pablo hace esta promesa, ¿no es cierto? A esa iglesia en Filipos que había enviado una ofrenda al apóstol Pablo, Pablo promete, mi Dios suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Qué lindo resulta poder dar al Rey de Reyes. Claro, no hay que tomarlo en este sentido, pero viene a mi mente ahora expresarlo de esta manera. Cuando nosotros le damos al Rey algo, Él como se siente en deuda con nosotros y Él es mucho más generoso que nosotros. Así que seamos dadores alegres al Rey de Reyes. Ahora, ¿cómo se deben usar los diezmos y las ofrendas? Habrán notado en el trabajo práctico que han hecho en Deuteronomio 14 que la ley de Moisés estableció todo un sistema muy complejo de diezmos, ofrendas, primicias, primogénitos, etcétera. En el Nuevo Testamento todo se simplifica y básicamente se reduce a necesidades. Hay que dar para cubrir necesidades. ¿Cuáles necesidades? Básicamente las necesidades del reino de Dios. ¿Pero qué incluye eso? En primer lugar, las necesidades de los obreros. Hermanos, todos nosotros como creyentes somos miembros de una iglesia local, la iglesia de Cristo. Y obviamente debemos ser miembros responsables. Ahora, Dios llama a algunos a dedicarse a trabajar a tiempo completo en la obra, sean llamados ancianos o pastores, evangelistas, misioneros, lo que sea. Pero el concepto es, Dios los llama un poco como los levitas del Antiguo Testamento, que no tenían terreno, debían dedicarse a las cosas del Señor. Y a ciertas personas Dios llama y les dice, no vas a trabajar más en un trabajo secular, te vas a dedicar al reino de Cristo a tiempo completo. Obviamente esos obreros tienen necesidades, cada uno según la circunstancia de su vida. Si es soltero, las necesidades serán menores. Si es casado con hijos, las necesidades serán más grandes y la iglesia debe apoyar a ese obrero porque es lo que el Rey de Reyes manda. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 9 dedica casi todo un capítulo para explicar la importancia de sostener a los obreros en la obra del Señor. En la iglesia primitiva, muchas iglesias apoyaron al apóstol Pablo para que Pablo se dedicara a tiempo completo como apóstol. Un segundo uso de los diezmos es para cubrir la necesidad de los creyentes. Cuando surge una necesidad en la familia espiritual, los demás miembros de la iglesia son llamados a suplir sus necesidades. Es sentido común, ¿no es cierto? ¿Acaso no hacemos eso en nuestras familias carnales? ¿Acaso aún los inconversos lo hacen? ¿Cuánto más los creyentes debemos hacerlo? En la iglesia local somos hermanos y hermanas los unos de los otros. Y cuando un hermano padece necesidad,
La familia espiritual debe estar ahí para apoyar. Santiago y Juan afirman que si cerramos nuestros corazones y rehusamos apoyar a hermanos en la fe en momentos de necesidad, la pregunta es, ¿seremos verdaderos creyentes? Es un deber sagrado. Cuando el apóstol Pablo empieza la obra y la iglesia en Jerusalén le exige a Pablo, leemos en Gálatas 2, versículo 10, le exigen a Pablo, Pablo, no te olvides de apoyar a los pobres. El apóstol Pablo da a entender que él lo entendía, era algo tan obvio, era un deber sagrado. La iglesia debe apoyar a hermanos y hermanas en la fe que tienen necesidad. Los diezmos o las ofrendas sirven para eso también. Y en tercer lugar, hay la necesidad de la iglesia local. La iglesia local, por lo general, tiene un templo. El templo tiene gastos, luz, agua, los implementos, la reconstrucción, pintar, decorar. Hay una enorme cantidad de gastos y la pregunta es, ¿quién va a suplir esos gastos? Bueno, toda la familia contribuye, ¿no es cierto? La familia espiritual es llamada a cubrir esas necesidades. Lo ideal es que lo hagamos en forma espontánea. No vamos a esperar que recién el pastor como padre de familia empiece a demandar a los hermanos algo que ellos pueden ver. Más bien debe ser un sentir natural de cada creyente que viene a ser miembro de una iglesia. Se da cuenta, hay luz, hay agua, va al baño, hay hermanos adelante tocando instrumentos, hay el proyector. Todo eso cuesta dinero. Y los que están asistiendo a esa iglesia, beneficiándose de los cultos y los servicios de esa iglesia, debe ser algo espontáneo, deben pedir, pastor, ¿cómo puedo apoyar? ¿Qué necesidad hay? ¿Qué sistema tienen ustedes para apoyar? A veces encontramos que hay personas que les cuesta apoyar, que como no quieren apoyar son un poco mezquinos. ¿Cuál es la tarea del pastor? Discipularlo. Tiene que acercarse a la persona y empezar a enseñarle estos principios bíblicos para que la persona espontáneamente reconozca su responsabilidad y empiece a colaborar para el bien de toda la comunidad espiritual. Somos una familia, una comunidad y debemos apoyar, al igual que en cualquier comunidad o en cualquier país, gente paga impuestos, etcétera, para todos los costos de la sociedad. Esto no es nada difícil de entender. Y en la iglesia debe haber este deseo espontáneo de aportar a los gastos de la iglesia local. Hasta ahí el tema de los diezmos. Pero ¿qué del uso del resto del dinero? Algunos piensan, bueno, pastor, he dado mis diezmos, he dado mis ofrendas a misioneros, así que el resto del dinero yo sabré cómo usarlo. No, hermanos. Estamos en este curso aprendiendo que somos siervos de Dios, mayordomos de lo que Él nos da. Por lo tanto, el creyente no tiene la libertad de simplemente gastar el dinero como Él quiere. Debe aprender a hacer un buen uso de lo que Dios le da. Porque un día Dios le va a pedir cuentas. Y qué vergüenza en ese día si no estamos preparados para rendir cuentas y tendremos que reconocer que todo el dinero lo gastamos simplemente nosotros y no nos interesó para nada lo que Dios quería que hagamos. Así que hermanos, no basta solo pensar en los diezmos. Hay que pensar en la totalidad de la mayordomía del dinero que Dios nos da. Y como notamos en la primera clase,
hay estos dos principios fundamentales. Para el 90%, digamos, que queda con nosotros, hay que saber para eso también cuál es el propósito de Dios. El propósito general que Dios tiene para nuestro uso del dinero. Hay principios que se aplican a todo creyente, pero hay también la voluntad de Dios que puede variar de un creyente a otro según Dios por su espíritu nos va indicando. Permítame mencionar estos elementos. En primer lugar, la Biblia claramente indica que debemos trabajar para suplir nuestras necesidades. No debemos depender de la generosidad de otros. Un problema en la iglesia es que mucha gente viene pidiendo dinero y la actitud que tienen es, bueno, la iglesia tiene que dar a todo el que pide. Mas no, si esa persona ha aprendido a depender de otros y no está trabajando para sus necesidades, la iglesia haría mal en apoyarle. Claro, se sobreentiende que estamos hablando de personas que tienen la fuerza física para trabajar. Si es una persona que está enferma, tiene alguna discapacidad, ni modo, ahí sí hay que apoyar. Pero en segunda Tesalonicenses, el capítulo 3, el apóstol Pablo habla firmemente. Habían algunos elementos malos en la iglesia en Tesalónica que estaban diciendo, la segunda venida ya viene, así que no voy a trabajar, voy a pasar todo el tiempo orando, evangelizando, leyendo la Biblia. Y claro, como el Señor Jesús no vino, digamos, esa semana, la persona pensó, ¿y ahora de qué voy a comer? Y empezaron a pedir a otros hermanos, quizá visitando ciertos hermanos pudientes, esperando que le inviten un almuerzo, una cena. Y Pablo dice, no, el creyente que no trabaja, que no coma. La iglesia no tiene por qué apoyarles. Así que hay que tomar eso en cuenta. La responsabilidad que todos tenemos de trabajar para cubrir nuestras necesidades. Segundo elemento aquí, debemos atender a las necesidades de nuestra familia, nuestros hijos, o si tenemos padres ancianos, nuestros padres, o si tenemos alguno familiar en la familia extendida con una urgente necesidad, hay que apoyarles a ellos. El apóstol Pablo dice, 1 Timoteo 5:8, el que no apoya a su familia, económicamente hablando, es peor que un incrédulo. Qué fuerte, ¿no? Aquí está el propósito de Dios. Dios nos llama a suplir las necesidades de nuestra familia. En tercer lugar, también somos llamados a ser generosos y a apoyar a los necesitados. Claro, Dios no espera que apoyemos tanto a los necesitados que descuidamos a nuestra familia. No, nuestra familia primero es el propósito de Dios. Y luego ser generosos con otros. Y en Efesios 4:28 el apóstol Pablo dice, mira, el que antes robaba debe dejar de robar. Más bien debe trabajar, dice Pablo. Y añade lo siguiente, trabajar para que tenga que dar a otra persona en necesidad. Qué interesante. Así que si alguien escuchando esto piensa, bueno, pastor, yo tengo las justas para mi familia, no tengo nada que sobra para otro. Bueno, lo que Pablo dice es, búscate un trabajito extra. Gánate unos cuantos centavos más para apoyar a otros. Desafiante, ¿no es cierto? Pero puede mirar el pasaje en Efesios 4, versículo 28. Y van a encontrar el desafío de la iglesia en Macedonia, 2 Corintios 8.
del 1 al 4, una iglesia pobre, tremenda necesidad. Pero cuando ellos escucharon de una necesidad de gente pobre, creyentes pobres en Jerusalén, los creyentes también pobres de Macedonia le rogaron a Pablo que les permitiese dar a sus hermanos en Jerusalén. Pablo quedó impactado cómo el Espíritu Santo produjo generosidad a pesar de su propia pobreza. Qué lindo tener esta cualidad, ¿no es cierto? En cuarto lugar, el Nuevo Testamento indica que debemos aprender a estar contentos con lo que tenemos. Porque como Pablo dice en 1 Timoteo 6, los que quieren ser ricos caen en muchas trampas y el amor al dinero es raíz de muchos males. Claro, en la medida que nuestra familia va creciendo, asumimos más responsabilidades y hay que trabajar para cubrir esas necesidades. El problema viene cuando tenemos las necesidades cubiertas, pero solo queremos ganar más y más y más dinero y no es para apoyar a otros, sino para que yo tenga más y más comodidad. Pablo dice, eso no es una buena mayordomía. En vez de estar ambicionando más dinero, aprende a contentarte y usa tu tiempo y tus fuerzas para otras cosas en el reino de Dios. No seas tan egoísta para usar toda tu fuerza para enriquecerte a ti mismo. Más bien, un quinto principio, debemos aprender a vivir en una forma sencilla, evitando la vanagloria del mundo. El apóstol Juan en 1 Juan 2, del 15 al 17, nos advierte del gran peligro de los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo, de estar mirando lo que otros tienen y querer comprar lo que ellos tienen. Y nos llenamos de bienes materiales que francamente quizá no necesitamos y gastamos más y más dinero. Eso no es una buena mayordomía, ni del dinero ni del tiempo. Aprendamos a vivir como el Señor Jesús, con tremenda sencillez, no amontonando muchos bienes materiales, que al final lo vamos a dejar aquí en la tierra. Esto es parte de la buena mayordomía cristiana. Y finalmente, cada uno debe dejarse guiar por el Señor. Aquí no estamos para juzgarnos los unos a los otros o criticar por qué él está gastando tanto, por qué tiene tanto. No, cada uno va a dar cuentas a Dios por su vida personal, por su mayordomía. Hermanos queridos, no gastemos tiempo pecando contra Dios, juzgando a mis hermanos en la iglesia. Yo debo aprender a mirar al Señor, servirle a Él y dejar que Él pueda guiar a los otros conforme a su voluntad. Cuán importante es aprender ese principio. Para concluir, hermanos, todos debemos estar agradecidos a Dios por lo que Él nos da. Y debemos aprender a usarlo con temor y reverencia, procurando ser buenos mayordomos de lo que Pedro llama la multiforme gracia de Dios. Dios ha sido muy generoso con nosotros. Él derrama en nuestras vidas una multiplicidad de gracia en diferentes maneras y somos responsables por usar bien toda esa gracia que Dios derrama en nosotros. Vamos a orar y pedirle a Dios que esta lección nos ayude a avanzar un poco más en una buena mayordomía de los bienes materiales que tenemos. Padre, sabemos que
Es difícil aprender todo de golpe, pero Padre, pido que a lo menos algo de lo que hemos escuchado en esta clase nos ayude. Danos corazones sensibles a tu espíritu, y si nos has hablado de algo específicamente, Señor, guárdanos el peligro, la tentación de empezar a preguntar si otros lo hacen y asumir nuestra responsabilidad de hacer lo que tú nos pides hacer. Un día, Señor, vamos a comparecer ante tu trono. Ayúdanos a usar bien lo que tenemos, especialmente del dinero, para que cuando rindamos cuentas, lo hagamos con alegría y no con tristeza y vergüenza. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, hermanos, que Dios le bendiga.